Dentro del cofre presenta el leoncillo del monte. A veces me pongo a pensar en cómo en épocas de principios del siglo pasado, en zonas rurales específicamente, es que se manejaban los tendidos de luz o si la luz llegaba a las casas como es de fácil en estos tiempos. Según me contaban mis abuelos, en el campo no había electricidad, más bien se manejaban cocinas de leña que eran de metal. He visto algunas de ellas en foto o en realidad en ciertos lugares que aún las venden para decoraciones o gente que aún sigue sintiendo que el cocinar en leña da un sabor de antaño. Igualmente usaban lámparas de queroseno, velas y similares. Yo me imagino que luego de caer el sol, las afueras de las casas en medio del campo se volvían lugares de espanto. Los sonidos del viento peinando las ramas de los árboles y la hierba alta. El frío que empieza a dar el sereno a las hojas de que cada planta recibe. Puedes imaginar cómo salen ya todos los animales nocturnos y muchos de ellos depredadores con hambre, que solo desean saciar sus vientres infernales con el sabor fresco de la sangre tibia de sus presas. ¿Y quién te garantiza que tú no puedes ser una de ellas? Con un delicioso té de manzanilla con canela y una tortilla palmeada con queso y natilla, empezó mi bella abuela a contarme otra de sus historias. Era ya de tarde y ella se alistaba con su mamá para ir a recoger a una de sus hermanas, que iba a planchar a cada asa de su hermana mayor. Esto para ayudarla en el quehacer y así acompañarla en las tardes en que su esposo aún no llegaba del trabajo. Recordemos que en esa época no tenían electricidad y por ende ni luz alguna en los caminos rurales. Los cuidadores eran llamados veladores por llevar una lámpara de queroseno o una vela. Igualmente, los campesinos usaban en momentos de emergencia o necesidad de salir lámparas de queroseno. Esta vez, su hermana no llegaba aún y su madre decidió ir a toparla al río, ya que, cruzándolo, seguían el camino a la casa de su hermana, recién casada por cierto, ya ambas abrigadas con sus chales, y la bisabuela con la lámpara de queroseno salen de casa a topar a la hermana de mi abuela y acompañarse de venida a casa. Conforme ellas avanzaban, se va viendo solo el camino como a 1 metro. Es tan oscuro que solo se escuchan los grillos y el viento que causa sonidos de lamentos cuando pasa por los árboles y la hierba alta. Sonidos tan exactos a los lamentos de alguna criatura de una dimensión aterradora. Cuéntame, ¿serías capaz de salir hoy en día al monte donde no hay luz y te encuentres solo con esa oscuridad tan profunda que no puedas soportar el terror? Esos sonidos que no sabes si son solo el viento o algún ente o animal peligroso. En estas épocas no lo soportaríamos, mas en tiempos de mi abuela era una necesidad normal. A pesar de esto, las experiencias muchas veces vividas por los campesinos que luego se transformaban en historias y terminaban siendo leyendas, era algo que ellas pasaban por esas precisas circunstancias que debían realizar, quisieran o no, si la necesidad o urgencia lo ameritaba.
A pesar de que desde 1884 ya había electricidad en el país, en esas zonas rurales no lo había. Los caminos aún de tierra, formados por el tránsito de las personas al pasar, era lo que hacía de estos la ruta para los lugares más frecuentados. Este era el caso, pero en este camino tenían que cruzar un río tranquilo, pero un peligro al fin. Ella, tan chiquita y valiente, acompañando a su madre, recuerda cómo su perro las alcanzó y se sintió más tranquila, pues sabía que, con Canela a su lado, iban más protegidas y serían menos la probabilidad de ser quizás asediadas por alguien. Ella le acariciaba el lomo y sentía su cuerpo calientito. Eso le gustaba. Y ella le decía: «Gracias, Canela, por siempre acompañarme a todo lado». Y seguía acariciando su lomo hasta llegar a su rabo. Es algo muy normal que muchas veces cuando estamos solos no nos sentimos tan solos, más bien súper bien acompañados de nuestras mascotas. En mi caso, tengo un gato y un perro, ambos hermosos y cariñosos, pero mi perro es el ángel de mi vida. Siempre me acompaña en mis peores momentos, por lo cual entiendo cómo sentía ella, siendo tan pequeña, el transitar esos lugares con su madre y su amigo fiel Canela. Sintió que su rabo estaba raro, pero sin luz, pues uno se puede confundir siempre. Es como cuando vas al baño sin prender las luces y sientes que estás sumamente acompañado. Ves sombras en todo lado y algo no deja de seguirte. Quizás no sea nada, pero la oscuridad crea esas ideas, ilusiones o pensamientos, según sea el caso, en cada uno de nosotros. Lograba ver figuras por ambos lados del camino y rezaba porque la luz de la luna llena saliera pronto para iluminar mucho mejor el ambiente que le lava cada célula de su ser. Pero nada aún. La tapaba una nube muy densa que no permitía ver nada. Sonidos, figuras, ruido en la hierba, eran sensaciones que para la imaginación de una niña pequeña y de esa época de sencillez y tranquilidad, podían llegar a ser una pesadilla. La imaginación de los niños de esta época era tan nueva e infinita. Aún así, yo estando en su lugar, ya mayor, creo que no hubiese soportado ni un par de minutos en ese ambiente nocturno. Cuando iban llegando al río, dice que se empezó a ver la luz de la luna llena, esa etapa de la luna que siempre nos hace tan románticos, pero que en esos lugares es una luz natural que ayuda mucho para transitar en momentos así. Acariciaba a su perro y trataba de mirarle, pero aún no podía. Pero la paz que le daba su compañía y el cómo la luz de la luna ya se veía llegar hizo soportable esa noche, especialmente profunda, especialmente negra. Ya podía escuchar el mover del agua tan cerca que le daba paz, que ya encontraría a su hermana y ésta junto con su madre empezarían a hablar del cómo le fue y esas cosas. Además, ya eran 2 lámparas de queroseno y el ambiente se sentiría más familiar. Podría al fin olvidar todas esas fantasías pesadillescas que le robaban el aliento. Pero en ese instante escucharon un aullido que no se distinguía si era un llanto humano o un aullido de
algún leoncillo de monte. Su madre le apretó la mano en señal de que ella estaba a su lado, que no se preocupara. Con su carita pálida y sus ojos abiertos, solo seguía acariciando a su perro, el cual podría protegerla de dicho animal. Y entonces pasó saliva muy duro, su garganta estaba seca y su respiración frecuente. El frío de esa noche en especial era un poco extraño porque se presentaba más fuerte en ciertas zonas del camino. En aquellas zonas donde lograba ver esas sombras que la perseguían sigilosamente en su recorrido y que su perro miraba haciendo un sonido de enojo. Quizás esté igual de asustado a mí, pensó, porque el perro no le ladraba, mas sí les hacía un tono de enojo, como cuando cuida su comida más que su territorio. Contaba que éste empezó a morderle la mano, como siempre hacía jugando con ella, y ya era muy fuerte que lo hacía. Entonces le dijo: «Canela, ya. No seas tan grosero. ¿Qué pasa?». Y quitaba la mano, pero luego lo volvía a acariciar y él volvía a morderla, pero jugando, aunque muy grosero. Ya la luna estaba en su esplendor, y lo primero que hizo fue mirar a los lados de la hierba, donde ya no miraba esa o esas figuras que la estaban rodeando, y Canela ya había dejado de rugirles. Muy feliz y más tranquila, volvió a mirar a Canela, que hoy estaba más activo que nunca. Su sorpresa fue tan fuerte que quedó en shock, y su madre solo la apartó muy despacio. Esa mujer la protegió como nunca, pero de esa manera muy inteligente. Despacio, pero con sus manos alrededor de ella, la apartaba poco a poco de eso que miraba con más asombro del que hubiese tenido si fuese un fantasma. Ambas miraban a ese animal con terror y ansiedad. Ella no supo qué decirle, ni a él ni a su madre. El silencio se hizo eterno, los segundos eran minutos, y finalmente el leoncillo del monte siguió su camino en paz a orillas del río hacia la oscuridad. «Un león de monte», me decía aún con cara de sorpresa e incredulidad. En sus facciones se podía notar algo que jamás cambió en ella con el tiempo, ese sentimiento que aún no lograba superar. Todo ese tiempo lo acarició, se sintió protegida y hasta jugueteó con lo que tanto temía encontrarse. Pero algo que hasta el día de hoy la sorprende es porque el leoncillo no las atacó. Más bien alejaba las figuras que se veían en la hierba alta. Quizás otros animales igual de peligrosos, quizás otro leoncillo o cualquier espectro que quiso molestarlas o hacerles daño. El por qué ese animal salvaje y depredador, en lugar de atacarlas, las cuidó todo ese camino, es algo que solo Dios sabe. Finalmente se toparon a su hermana y volvieron a casa. El ambiente era más tranquilo, ya no veía figuras, y es que su madre las hizo apresurar
tanto el paso por el miedo de que ese animal volviera, que duraron menos del tiempo que les tomó llegar a la orilla del río. Finalmente llegaron a casa, cerraron la puerta y todas se reunieron a tomar té de tilo para tranquilizarse y calentarse a la vez. Lo contaron a toda la familia y estos, muy impresionados, otros solo reían nerviosamente, pero desde ese día ella se asomaba a la ventana, aún de noche, agudizando su vista en el camino y pidiendo a la luna le alumbrara lo suficiente para lograr ver a su nuevo protector, el leoncillo del monte.